es que nos cuentes cómo has empezado a escribir, cuáles son tus formas, cómo te sentás a escribir, por qué lo haces. Pero vos te das cuenta que la gente no está. Habla así desde el corazón lo que nos quieras contar, que nos enriquezca el saber de tu hacer y lo vas compartiendo eso con tus poemas. O sea, decir, bueno, este libro y elijo de este libro este poema y se lo vas regalando a la gente que vino hoy acá a conocerlos. Bueno, buenos días. Va a ser difícil hacer de cuenta que no están. Así que, a ver, yo comencé a leer y a escribir muy chico porque soy el hijo menor después de muchos años, un gran salto. Entonces crecí en una familia de adultos y cuando yo era niño, una hermana mía ya estudiaba el magisterio, así que aprendí a leer y a escribir a los 4 años. Y como en mi casa no había libros para niños, tenía que leer los libros que circulaban, que eran libros para adolescentes o libros para maestros. Cuando tenía 8 años, mi hermana me hacía leerle los libros a ella, yo se los resumía y se ve que era muy buen lector y resumía muy bien las historias porque ella probaba los parciales. Entonces, así empecé leyendo y me enamoré rápidamente de los libros. A los 4 años yo ya soñaba con ser escritor, ya soñaba con escribir libros, ya soñaba con leer mucho. Y ya a esa edad tenía una ceremonia. Me subía a un árbol que había en el fondo de mi casa con el libro Corazón del Mundo de Amichis, que fue el primero. Y ahí en la soledad de ese árbol leía y para mí era un... ¿Qué arbolera? ¿Contra qué arbolera? Estamos acá algunos amigos de la ecología, así que... La morera. Era un lapacho. Un lapacho. Sí. Había un lapacho, al lado había una morera. En Tafiuco hay muchas moreras también. Bueno, así comencé. Esa fue mi primera ceremonia de lectura. En ese árbol, en esa rama, no podía subirme tan alto tampoco. Pero el primer libro que me acompañó en esa experiencia tan placentera fue Corazón del Mundo de Amici. Bueno, me fascinó esa historia de los Apeninos de los Andes, esa historia de migrantes, ¿no? Esa historia tan ligada a Tafí la tiene raíz. mucho de migrantes Y también. Tafí tiene muchos migrantes. A mí vos recién hablaste de los trenes, a mí la historia ferroviaria me atraviesa como todo tafiseño, porque mi papá, como todos los hombres de Tafí, era ferroviario. Yo también era muy chico cuando se cierra forzosamente los talleres, se cierran. Recuerdo cuando acompañé a mi mamá, que fue con 2 canastas de mimbre a retirar la indemnización, porque el dinero valía tan poco que lo pesaban. ¡Ah, qué bárbaro! Y llenaban las canastas con muchos billetes, se los pesaba y recuerdo patente esa imagen. También recuerdo la partida de la familia, porque Tabriego tiene su propia diáspora. Entonces, recuerdo cuando en mi cuadra las casas comenzaron a quedarse vacías porque la gente comenzaba a migrar. Y como llegó un momento en que yo era el único niño que quedaba en la cuadra. ¡Qué bárbaro! Así que los libros eran grandes amigos míos y también era un gran amigo mío, un chico que tenía en aquel entonces, de haber tenido más de 20 años, pero que su cerebro, su mente era similar a la mía, era un niño también. Y a él le regalaba muchísimos libros, pero a él no le gustaba leer, nunca había aprendido a leer tampoco, así que yo se los leía. Así que también aprendí muy rápido a leer para otros. Al gesto generoso de leer para otro, ¿no? De leer para otros, sí, para que aprueben parciales o para que disfruten. ¿Y en qué parte de Tafí Viejo vivía? Yo vivía frente a la estación, Alem y Alsina. Ah, mira. Sí, frente a la estación. Así que bueno, tengo todos esos recuerdos de jugar entre vagones, de venir a San Miguel de Tucumán en tren, a pasear en el Parque del Sur. ¿Y alguna vez escribís eso? Digo, ¿se te pasó por la cabeza hacer una novela o hacer cuentos
o relatar simplemente esas escenas? Yo creo que la poesía mía es una poesía que ha contemplado, sobre todo en los primeros libros, la idea de la migración y de la búsqueda de la identidad, de la raíz, ¿no? La nostalgia. Fíjate que toda la cultura tafiseña está muy ligada a la nostalgia de los talleres, la música, lo que se escribe, lo que se pinta. Los tafiseños añoramos ese pasado y lo recordamos permanentemente. Y sigue estando ese gran monumento, esas murallas, ¿no? Dividiendo la ciudad aún en dos partes, esa pasarela que sigue siendo una ceremonia. Los que son tafiseños entienden lo que es cruzar esa pasarela, ¿no? Lo que es atravesarla desde la avenida Alem hacia una villa obrera, lo que es atravesar historia, ¿no? Una villa obrera que parece quedada en el tiempo. Como dos lados. Son dos lados, una villa obrera que todavía está en un tiempo tan diferente a la avenida Alem, que ha cambiado tanto. Es una simbología muy fuerte. ¿Y tu primer creación, cuál fue? Lo primero que escribí siendo chico, bueno, yo le escribía las redacciones a otras de mis hermanas, así que escribía muchas redacciones, cuando se escribían redacciones, ¿no? En la escuela, que se hacía el culto a la redacción. Yo tenía una hermana que en el colegio secundario yo le escribía las redacciones. Y escribí poesía ya desde muy chico también, porque la poesía me parecía hermosa, un género que me convocaba. Tuve la gran suerte de ir al Colegio Nacional de Tafí Viejo. En aquel entonces todavía era nacional y tenía algo hermoso que se llamaba Proyecto 13. Sí. ¿Vos fuiste profesora? Sí. Y en el Proyecto el 13 Proyecto tenía taller 13. de teatro. Claro, vos tenías de taller teatro, sí. Y la Estela era muy joven, llevaba unos cuantos años como profesora. Y había un taller literario y Claro. yo fui alumno de dos escritoras, de María Celia Aguilar y de Ana María de Andrea Dinge. Y ahí comenzamos a escribir, ella, bueno, la verdad que eran grandes talleristas y quienes participábamos de ese espacio teníamos la posibilidad de comenzar a publicar, porque se publicaban antologías literarias en el colegio. Ellas nos llevaban a distintos encuentros y también comenzamos a participar de concursos. En Tucumán había concursos muy interesantes en la Escuela de Comercio de Famaillá, ¿te acuerdas? Sí. En el Instituto John Kennedy que se realizaron durante décadas. Hasta hace muy poco. Hace muy Leopoldo poco. Lugones. Sí, Leopoldo Lugón y nosotros asistíamos a esos eventos. Y allí comencé a escribir más. Y mi primer libro es Poemas de Lodemar. Yo demoré mucho en empezar a publicar, demoro mucho en publicar. Poemas de Lodemar lo escribí en el año 2009, pero se publicó recién en el año 2014, que lo publica Alción de Córdoba. Bueno, ¿qué tenés para regalarnos de ese libro? Bueno. Bueno, ya que hablamos de migración, este es un libro muy especial porque tiene dos constelaciones. La primera son poesías de duelo y la segunda constelación son poesías escritas según las horas litúrgicas. Entonces por eso hay palabras como laudes, como vísperas, como completas. Esta es una poesía de la primera constelación que se llama precisamente Distancia y tiene que ver un poco con esto de lo que hablábamos, de la migración permanente, ¿no? Será porque nadie vuelve de tan lejos que mi frente sobre el vidrio invita a crecer a tu ausencia. Yo recorro el vidrio empañado con caminos robados a tu nombre. Abro tajos en los ojos para caminar las calles heridas de lluvia. Serán las distancias las que mojan mi alma abierta, las que ahogan los tramos que restan para que yo descienda sin pilotos, sin el paraguas, enmohecido en hombres que te extrañan. Qué bonito. ¿Por qué los tiempos son litúrgicos? ¿Qué relación tenía tu vida o tiene con eso? Porque desde muy chico hay algo que a mí me fascina, además de la literatura,
que son los monasterios. Los monasterios, los conventos, las abadías, en toda mi vida me han fascinado, a tal punto que yo he viajado especialmente para conocer muchos de ellos. Y también he tenido la suerte de ser hospedado en abadías, en monasterios, y me atrae mucho la simbología del silencio en la vida religiosa, y particularmente en una propuesta de vida como es el claustro. Entonces, la manera en que los monjes habitan la palabra es una manera que me atrae también desde el punto de vista poético. Y toda la liturgia católica en particular me parece que está repleta de simbologías y de metáforas que a mí en lo personal me atraen mucho. Entonces, por eso la segunda constelación está ordenada en función de las horas litúrgicas. Los monjes dividen su día según la oración y el trabajo. Y bueno, llevo muchos años estudiando por decisión personal, por gusto, todo lo que tiene que ver con esta temática, con la espiritualidad monástica, con las oraciones medievales, con las escuelas abulenses de oración. Eso es un tema que me apasiona. Qué lindo. El silencio sí es muy importante, ¿no? En la vida, voy a decir, litúrgica, en la vida espiritual, ¿no? En todas las religiones creo que el silencio es un inicio, sí, ¿no? El silencio como puerta que se abre una búsqueda, sí, permanentemente. Y en las distintas religiones se vive y se resignifica de distintas maneras, ¿no? El budismo también es un lugar muy importante, el silencio. Pero a mí en particular me interesa el silencio, la soledad y la palabra vividos en ámbitos de claustro. Muy interesante. Bien, y luego tengo el segundo libro que se llama Entajos a la Sed, que se publicó en Buenos Aires, ediciones del TOC. Se publica en el año 2017, pero yo lo escribí en el 2015, siempre demorando mucho. Cuando le pido a Claudio Simis, que es un poeta al cual yo admiro mucho, en el prólogo Claudio Simis me dice que definitivamente yo escribía un tipo de poesía que era la poesía mística. Yo en el segundo libro pensé que ya no escribía poesía mística, pero él confirmó que lo seguía haciendo. Entonces se llama Entajos a la Sed este libro. Y si seguimos hablando de migraciones, puedo compartirte una poesía que tiene algo que ver también con eso. No sé de qué están hechos sus dientes, pero la puerta de mi casa muerde. Desgaja cualquier alma, deja los huesos crujientes. Por eso no sé si es tu alma la que ha quedado fuera, resguardada, o si son tus huesos los que temieron más que tu alma, porque al entrar a casa solo viniste con el color de tu otoño, y yo no pude esconderte mis hojas. No sé por qué la boca de mi puerta nunca muerde lo que en vos más me duele.